Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte en este domingo, tener la oportunidad de saludarte aquí a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Bueno, pues resulta que hay una de esas notas que debería alcanzar una prominencia de primer orden en todos los medios de comunicación y en las conversaciones. Estamos hablando de lo que se refiere a los cambios que se están haciendo a los libros de texto, de los libros de texto gratuito para los niños en primaria de buenas a primeras, sin que hubiera necesidad, sin ninguna planeación, sin un estudio como ocurre normalmente con los libros que se le van a asignar a los niños en educación básica, resulta que se está haciendo un cambio a los textos. Y un cambio a tontas y a locas en manos de una persona que ni siquiera está preparada para esto, que su capacitación será una persona que de cultura sabe mucho, estaba en bibliotecas, tiene una trayectoria, digamos que académicamente sólida. Sin embargo, en materia de elaboración de libros de texto, en materia de pedagogía, no tiene la menor preparación. Pero se trata de alguien a quien recomienda y con quien ha trabajado ampliamente la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República. Ayer Andrés Manuel López Obrador nos salió con que era importante hacerle ajustes a los libros de texto. ¿Cómo por qué? Con toda su ignorancia, Andrés Manuel López Obrador no puede ser la persona que dicte cambios a libros con los cuales se prepara a los niños. Además, totalmente fuera de tiempo. Piensen ustedes lo que ha sido el último año para los niños. Este último año en que la educación ha sido un desastre, producto de la pandemia sí, pero también producto de una pésima planeación. Nada más piensen lo que ha sido el último año para los niños de la educación pública. ¿Cuántos han tenido que utilizar un celular de casa y estarlo compartiendo con sus hermanitos para poder tomar clases? ¿Por qué? Pues porque la televisión no ha sido suficiente, no ha llenado los espacios necesarios para la educación a distancia. Hay una investigación de instituciones serias que advierten que habrá una gran brecha entre los jovencitos, los niños que han estudiado en escuelas públicas y en escuelas privadas en el último año. Este año será de una marcada diferencia entre unos y otros, entre aquellos que tuvieron un sistema a distancia como debía ser, con equipos, con materiales, con maestros debidamente preparados para poder llenar los huecos de las clases. Esa diferencia que se está produciendo va a marcar sin duda alguna a la actual generación que está estudiando la educación básica en México. ¿Por qué? Pues porque no hubo la preparación. Tuvimos tiempo suficiente para que el ciclo escolar 2020-2021 se hubiera preparado adecuadamente. ¿Por qué? Porque desde febrero sabíamos que venía una pandemia, desde febrero del año pasado sabíamos que venía una pandemia, que era muy probable que el ciclo escolar se alterase y conforme fue pasando el tiempo se fue confirmando el peor temor y lejos de preparar una entrega de tabletas a los niños, en lugar de andar regalando dinero a los ninis que ni quieren estudiar, ni estudian, ni trabajan, en lugar de eso se distrajo el dinero y debieron entregarlo a la preparación de un plan, un proyecto en el cual se hubiera dotado de equipos a los niños de primaria y de secundaria y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, preparar la producción de una educación a distancia tal como se podía haber hecho. No se hizo, no se planeó y hemos visto cómo lo que fue la segunda parte del ciclo escolar 19-20 y todo lo que va del que está en curso está siendo muy dañino para los, no dañino, pero está siendo muy deficiente, está siendo muy deficiente para los niños. Bueno, pues ahora, no conformes con todo este problema que se ha presentado en la educación básica, nos resultan con que están preparando cambios a los libros de texto. En primer lugar, un dinero que no se necesita gastar. Porque por poco que digan que no se va a pagar, no es que esto implica gastos, esto implica desgaste. Y sobre todas las cosas, ya veremos lo que se va a realizar. Y van a decir que también otros presidentes que intentaron hacer cambios, pero no en estas condiciones, ni con una falta de fundamento. De verdad, lo que se está
presentando en este momento con los cambios a los libros de texto apunta para que sea una verdadera tragedia para la educación de los niños. No podemos estar haciendo cambios a tontas y a locas, y menos suponiendo que en la historia se han contado malos pasajes, porque quisieran que fueran al gusto del presidente y de su esposa, de acuerdo a cómo creen o ven ellos que la historia se ha desarrollado. Sí, la historia tiene muchos matices, la historia tiene claroscuros, la historia tiene héroes que en realidad fueron villanos, villanos que pudieron ser héroes, todo esto lo tiene la historia, lo sabemos. Así es, normalmente se suele decir la historia la cuentan los vencedores, pero en el caso de México teníamos o tenemos todavía una base de unos libros de texto que han venido funcionando, porque esto implica otra problemática. Los maestros, los verdaderos maestros, los que han estado trabajando, no los de la CENTE que se dedican a la grilla y que tanto le gustan a López Obrador y que son sus principales aliados, los verdaderos maestros han sido sumamente castigados, desgastados con lo que ha pasado con la pandemia. Han tenido que multiplicarse, han tenido que hacer trabajos extra. De verdad que aquellos que tienen verdadera vocación para la enseñanza han hecho un trabajo de verdad notable para poder llegar a sus estudiantes. Este es un hecho, esta es una evidencia que podemos constatar viendo cómo hay maestros que han hecho hasta lo imposible porque sus alumnos realmente puedan aprovechar el tiempo y lo que están tratando de enseñar. Bueno, pues ahora, nada más piensen, estamos ya en abril, en la recta final, cuando los maestros tienen que preparar el cierre del ciclo escolar con todo lo que está implicando, con todas las dificultades que representa. A pesar de todo ello, les van a entregar nuevo material para el cual no van a estar listos, no van a estar preparados, porque este material vayan ustedes a saber si lo reciben por allá en junio, julio, agosto, cuando ellos al cierre del ciclo escolar por allá por julio, tienen que prepararse de inmediato para el que sigue en agosto. Y eso no es nada más el tener oficio, el tener los conocimientos, no. Se requiere hacer una adecuación a lo que va a ser el siguiente ciclo escolar con las particularidades. Más aún, si como todo apunta, será un tipo de ciclo escolar seguramente parte a distancia y parte presencial, por cómo están caminando las cosas, por cómo estamos viendo, no va a haber vacunas suficientes para todos los maestros, mucho menos para los niños. Sabemos que ahorita hay esfuerzos de las farmacéuticas por desarrollar vacunas para niños menores de 12 años, pero todavía no sabemos si habrá suficientes y si llegarán a México. Bajo todo este panorama, no era realmente el momento de hacer cambios al sistema educativo, a los libros de texto. Hay un tema que tiene que ser tratado con mayor seriedad. Es un tema que no pueden dejar los especialistas de lado y tienen que reaccionar para reclamar que no se consuma este golpe que se está preparando. El señor Marx Arriaga, así se llama el amigo de la señora Beatriz, que ha sido encomendado a este cambio, a esta preparación, con unos ilustradores, con unos diseñadores que están verdaderamente desconcertados. Las informaciones que se tienen son de que no saben hacia dónde van, que no saben cómo es lo que se está preparando, ni cuáles son las implicaciones que va a tener. Miren, de verdad, preparar libros de texto para los estudiantes de primaria es una cosa seria. Es un trabajo de especialistas, de pedagogos, de filólogos, de educadores, de gente de diferentes disciplinas que tienen que primero desarrollar, investigar, desarrollar y luego supervisar que todo lo que se va a incluir sea acorde a las investigaciones, a la mejor, a la mejor situación en el mundo para materias como la geografía, como la física, en fin, materias que requieren de una actualización conforme a lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues ahora estamos con esta situación que está viviéndose ya en algunos ámbitos de la Secretaría de Educación Pública, que no ve uno dónde está la secretaria, dónde está el personal especializado de estas áreas, y de pronto sale un chipote
para poder encargarse de algo tan relevante, tan importante. Piénsenlo, se trata de sus hijos, de sus nietos, de los niños que van a tener que recibir unos libros que no están debidamente elaborados, desarrollados para las necesidades de los niños de la primaria. En fin, ya lo seguiremos platicando. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes, 8:30 de la noche, tiempo del Centro de México, aquí mismo, en Juan María Naveja Comunicación, aquí a través de Facebook. Me dará mucho gusto que estemos haciendo comunidad a partir de mañana nuevamente. Gracias, que tengan un buen domingo en lo que resta de este día.